porque me tengo que ir a Ya, cambiar de ya, ropa. no hablé, calladito.
Buenas tardes a todos, a la gente que está conectada, a los que se están conectando. Les quiero agradecer estar en este webinario de transformación, asesores consultores en todo lo que es capacitación y formación. Darle las gracias a toda la gente que se ha interesado también y ha solicitado la información del link para poder estar hoy día en esta actividad que básicamente tiene la intención concreta de poder mostrar una forma, no digo diferente, pero sí una forma que aporta no solamente en lo que es productividad, sino que aporta en la calidad de vida, en el bienestar, en la alegría de las personas. Todos sabemos que es diferente un espacio de trabajo donde hay confianza, donde se asumen responsabilidades, donde hay alegría, donde hay ganas, donde hay pertenencia. Entonces, esto tiene que ver básicamente con demostrar y mostrar en base a la evidencia y en base a la experiencia que les vamos a ir desarrollando, lo que hemos realizado en diferentes empresas de diferentes rubros también, en cuanto a lo que es capacitación, desde el punto de vista de la actividad física y del deporte, la recreación, y también los aspectos que tienen que ver con la ergonomía del trabajo, con la salud desde el punto de vista de la utilización del cuerpo y que este influye obviamente en lo que es el estado de ánimo, la parte emocional de las personas. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar, a comenzar proyectando la presentación. Ahí está, maravilloso. Bueno, nuestro webinario de hoy se llama Calidad de vida y bienestar en las empresas. La actividad física como factor de productividad saludable. Vamos a comenzar. Ahora sí. La presentación vamos a hacer una introducción de lo que es la calidad de vida y el bienestar en las empresas, cuáles son los conceptos, las definiciones, lo que se entiende. La legislación aplicable lo vamos a tocar tangencialmente, pero tiene que ver con aspectos básicamente de regulación ergonómica, regulación postural, ciertas actividades también que tienen que ver con la calidad de vida, los programas que imparte el Ministerio de Salud, los programas que también están insertos en lo que es el Ministerio del Deporte, los ministerios de Educación, etcétera. Vamos a hablar de lo que son este tipo de programas, los beneficios de la actividad física y el deporte, cómo implementar un programa como esto, un poco de estadística también, y vamos a hacer unas conclusiones al final de este webinario. Me presento brevemente, mi nombre es Domingo Torres, yo soy líder coach del área de liderazgo y coaching deportivo de Transformación. Yo soy de profesor de educación física, soy especialista en ergonomía laboral. Soy coach ontológico, también deportivo, trainer Scrum Master, experto HPI-DIS que tiene que ver con los temperamentos, la evaluación de temperamento, y también ya estoy en mi último año de la carrera de Derecho. Y como siempre digo yo, un ignorante a cada momento para tener la apertura de observar y sobre todo de escuchar nuevas propuestas, nuevas ideas que siempre nos están aportando. ¿Dónde hemos desarrollado estas empresas? Esto creí que es pertinente mostrar pues siempre es conveniente cuando uno hace una presentación también demostrar que en la práctica esto se ha llevado a cabo. En este caso, como ustedes pueden observar, esto ha sido desarrollado en empresas como Centrales Térmicas de Mendoza, Obras Sanitarias de Argentina, el Instituto Tecnológico Beltrán de Buenos Aires, Baker Hughes, empresa de extractores de petróleo, con su central en Argentina, Park-Hannifin de Mendoza también, y en Chile en empresas gigantes, grandes también como Gasco, como Saan, extraportuarios en la ciudad de Valparaíso, y la consultora Deloitte. Estas básicamente han sido las más importantes y las más grandes donde hemos podido desarrollar estas actividades que han tenido en cuenta factores desde la evaluación, que ustedes van a ver más adelante, y ciertas propuestas, planes de capacitación orientados, obviamente, no solamente a la parte motriz, a la parte muscular, a la parte biomecánica,
sino que a la parte emocional, a las dinámicas, al trabajo en equipo, a la coordinación de acciones, al alinear a ese equipo o a esa sección, o a ese grupo o a esa área en las empresas. ¿Ya? ¿Qué es un programa de calidad de vida y bienestar en las empresas? Son planes, estrategias, políticas que se implementan, puede ser en una empresa de carácter privado, también de carácter estatal, algún organismo particular, algún ministerio o alguna empresa. También en ciertas ocasiones pasa que algunas pymes también se incorporan con con la implementación de este tipo de programas y que tiene que ver básicamente con también tener la posibilidad de poder utilizar estos programas gracias a lo que son las franquicias tributarias. Nosotros desde Transformación, prácticamente todos los cursos que tenemos, y este también en especial, están todos franquiciados por Sense. Así que en ese sentido también las empresas tienen un hándicap para poder acceder de mejor manera y ahorrar costos también en todo lo que es el tema del gasto, en lo que es capacitación. Pero es implementar estos programas de calidad de vida dentro de una organización, de una empresa. Ahora, ¿qué tipos de planes se pueden organizar dentro de una empresa? Hay muchos. Planes de inclusión laboral, como dice ahí, médicos, beneficios, reconocimiento, vacaciones, monetario, recreación, ciertos, ciertos también planes de compensación en cuanto al horario. A mí me tocó un tiempo atrás y no estaba en lo cuanto que eran los logos. Hace aproximadamente unos 10 años atrás me tocó trabajar y realizar este programa en Autopista Central, en la unidad matriz que está en San Bernardo, en la calle San José, hace aproximadamente unos 10 años atrás. Y aquí una de las empresas, la verdad, líderes en todo lo que es implementación de temas de horarios, de temas de capacitación con los empleados. Aquí se partió con los días viernes retirándose a las 2 de la tarde, pero eso también significaba en algunos casos ampliar media hora, una hora más por día. Ahí también hay un plan que tuvimos la ocasión de observar cómo funcionaba y la verdad funcionaba muy bien. Otros planes de capacitación también, de jubilación, de educación, planes también monetarios, etcétera. Yo siempre circunscribo en lo que es estos planes de ergonomía, de actividad física, de deporte, de recreación en las empresas, dentro de lo que es el área de capacitación, el área de educación, el área de recreación, también el área de reconocer a los empleados que están cumpliendo con lo que se les solicita, obviamente, y en base a eso, en ciertas secciones también, muchas veces en las empresas, se les entregan ciertos beneficios, en este caso. Ahí también hay otro programa muy bonito que se creó más o menos, si no me falla mi memoria, por ahí por el 2012, lo desarrollamos en Deloitte en conjunto con el área de recursos humanos, en ese tiempo dirigido por Jessica García en Deloitte, que funcionaba aquí en Providencia, en la Concepción. Eh, Ciertas secciones que tenían buenos números en el mes, se les entregaban compensaciones en cuanto a lo que eran masajes en sillas, atenciones de yoga, incrementos en cuanto a lo que son las sesiones de gimnasias de pausas en los puestos de trabajo, sesiones de dinámica, juegos, etcétera, también que se realizaban. Era un programa general para la empresa, por secciones, por áreas, pero también había el incremento en reconocimiento para que los empleados de esa área que destacaban por ciertos estándares que la empresa determinaba previamente, poder acceder y poder recibir esos beneficios. ¿Cómo lograr el bienestar? Aquí siempre primero se debe elaborar e implementar una serie de programas que se proyecten desde la base de la empresa a asegurar la calidad de vida de los empleados, ¿ya? Creando obviamente un entorno que sea, no solamente que sea seguro, y que eso tiene que ver con lo que son la prevención de accidentes del trabajo, sino que tiene que ver también con una seguridad emocional del empleado, una seguridad de sentirse parte de la empresa, de sentirse partícipe, de sentirse contento, alegre, satisfecho de lo que se le está entregando. Y la actividad física y la recreación y ciertos planes de prevención
circunscritos dentro de lo que es la prevención de riesgos también y el área de capacitación, están orientados a eso, a fomentar esa colaboración, ese trabajo entre los trabajadores. Se hace muy importante destacar un hecho particular. Aquí no siempre uno se encuentra, que era lo que yo pensaba en un comienzo, cuando yo comencé con esto, uno piensa que no siempre se encuentra con las personas adecuadas en los cargos gerenciales y que puedan tomar estos planes, tomar estas ideas y llevarlas a cabo. Y ahí hay lo que nosotros llamamos en ontología, se forman los juicios, los prejuicios de que esto no sirve. Yo cuando comencé con esto, también comencé con una retórica muy lírica, muy del poema, de los beneficios, pero a medida que fui avanzando en cuanto a lo que era mi interacción con la gerencia, mi interacción con el área, me empecé siempre a dar cuenta, o sea, y progresivamente esto fue así, fue evolucionando en el tiempo, de que siempre es muy importante. Todo lo que yo presento, nosotros como transformación, lleva números. Esto hay que llevarlo siempre al número. Y si usted en algún momento, en alguna empresa, tiene la posibilidad de poder llevar a cabo, está la idea de llevar a cabo, es muy importante tener números que sustenten que un programa como este sirve, que un programa como este beneficia, que un programa como este aporta al desarrollo, a la productividad de la empresa. La productividad llamada no solamente en el incremento de cierto producto o servicio, sino que la disminución, por ejemplo, de las licencias médicas, los días perdidos, etcétera. Entonces, por ese lado o por el otro lado, uno puede encontrar que el beneficio es evidente y para eso yo tengo que mostrar números. Y estos programas están orientados a la parte física, pero que impacte en la parte emocional, que es muy importante. Hay una parte muy importante del coach ontológico que nosotros también realizamos y en la formación, que es la parte de la corporalidad, la cual influye en lo que son las emociones, en lo que son los estados de ánimo, en lo que es la comunicación con mis compañeros de trabajo y lo que es también los niveles de confianza que se generan dentro de una empresa y que siempre cuando hay buenos niveles de confianza dentro de la empresa y hay una buena comunicación, hay un trabajo que está coordinado de mejor manera. Por lo tanto, es fundamental no solamente tener ese número, tener ese dato, sino que es fundamental también que este impacto vaya a la parte física, pero que además, y forma paralela, la parte emocional esté muy ligada, muy ligada. Esto también tiene que ver con la emocionalidad y tiene que ver con la motivación que los profesores, que los entrenadores, que los relatores, que los coaches sean capaces de producir en las personas. En diferentes empresas me tocó también trabajar con muchos profesores de educación física, con kinesiólogos, pero en algún momento también tuve la posibilidad de trabajar con actores, los cuales nosotros capacitábamos para realizar estas dinámicas de ejercicios de pausa, de la famosa biomecánica del trabajo, la flexibilidad, la elongación, la movilidad, etcétera, sino que estos actores también nos daban la posibilidad de la expresión corporal. Entonces, la llegada a las personas era diferente y los profesores también se empezaron a impregnar de esto. Entonces, ganamos por ambos lados. Unos aprendieron a trabajar mejor la parte corporal, aunque ya tenían una muy buena base corporal los actores, y los otros, que era base eminentemente corporal y científica, tomaron también iniciativas y tomaron características, cualidades, facultades de los otros para potenciar estos programas en el tiempo. Estas han sido cosas también que obviamente uno va aprendiendo en el camino, pero tenemos que tratar con toda la experiencia que tenemos de minimizar el riesgo. Pero lo que yo siempre opino que es maximizar los beneficios que nos vamos a ir encontrando en el camino y maximizar esas sorpresas que también nos vamos a encontrar cuando vayamos interactuando con las personas. Las personas son los que nos aportan una mayor cantidad de información. Las personas son los que vivencian
el lugar de trabajo. Por lo tanto, es imprescindible que si yo quiero construir un programa de actividad física, de ergonomía, de bienestar, desde el punto de vista de la actividad física, de la recreación, del deporte, en cualquier empresa, lo primero que yo tengo que hacer es la evaluación, que lo vamos a ver más adelante, pero la interacción con el trabajador, la interacción no solamente con el gerente, el cual tiene una idea de la escala de necesidades de esa empresa, pero también hay unas necesidades que son particulares. Esto es cuando uno hace alineamiento de equipo y se cuenta que uno quiere darle un propósito a ese grupo y para convertir además a este grupo de trabajadores realmente en un equipo. Y aquí es donde además se potencia con todo el tema de lo que es el coaching, el alineamiento, la gestión estratégica de los equipos también, y cómo yo soy capaz de que estamos en la misma compañía, pero todos tenemos un objetivo diferente. Yo quiero estar un año, yo quiero proyectarme, yo ya estoy por jubilar, yo la verdad que estoy tranquilo, todo. Pero cómo yo esos objetivos individuales los llevo al colectivo para caminar en un mismo, en una misma dirección que me lleve a la meta, a lo que la empresa necesita. Y ahí también se vuelve muy importante el conocimiento que siempre tenemos que tener sobre la emocionalidad, sobre las famosas necesidades de Maslow en cuanto a lo que es la concepción que tiene la gerencia, los encargados de llevar estos planes a cabo, en cuanto a lo que es la planificación y la toma de decisiones, pero la importancia y la necesidad que tengo que siempre darle al trabajador, porque es él el que vivencia el día a día de, de ese puesto de trabajo, de esa acción. Él es el que se arriesga muchas veces. Él es el que sufre con los dolores de espalda, los dolores de cuello, los problemas articulares, con una licencia médica producto de un manguito rotador o producto de un codo de tenista, etc. Entonces, es importante siempre llevar una cadena en cuanto a lo que es la información que yo tengo que tener para construir de buena manera un programa. ¿Ya? Los beneficios de un programa como este. Aumenta la lealtad y el compromiso de los trabajadores. Eso es evidente porque el trabajador siente que le están entregando herramientas para estar muchísimo mejor. Se incrementa, obviamente, la productividad, se eleva la moral, la motivación, disminuye la rotación de personal en las licencias, facilita las retenciones de empleados, disminuyen los conflictos, las quejas en el ámbito laboral, genera mejores relaciones entre empresa, trabajadores, trabajadores, empresa, trabajador, trabajador, etcétera. Aquí siempre yo recalco el segundo punto que dice incrementa la productividad. Nosotros en varios estudios ya habían pasado cierta cantidad de años y que ya veníamos trabajando con esto, pero nos empezamos a dar cuenta, como les decía, que la lírica, el poema de los beneficios desde el punto de vista emocional, no eran capaces de impactar de la manera que nosotros queríamos. Entonces, a medida que fuimos trabajando, fuimos creando, y más que crear, tomar evaluaciones y en algunos casos creando en base a modificaciones, evaluaciones que me permitían determinar si el trabajador, por ejemplo, antes de una pausa saludable o después de una pausa saludable o antes de la implementación de un sistema de turnos o un sistema de ordenamiento de turnos o cronograma día trabajo, ese trabajador mejoraba, mantenía o disminuía su productividad. Esto lo hicimos básicamente con la evaluación de todo lo que era la gente que trabajaba en digitación. Básicamente la gente de contabilidad, la gente de legales, la gente de impuestos, que eran los que tenían más en algunas empresas, o la gente de oficina en otras también, en otras compañías, que tenía la mayor cantidad de problemas, sobre todo a nivel de extremidad superior, a nivel de columna. No solamente por el tema de estar tanto rato sentado, sino que también por el estrés, por lo que produce, como lo dijimos en un webinario anterior, todos los factores ergonómicos, los factores ambientales, físicos, los factores afectivos, que influyen
que influyen en lo que es mi disposición para hacer un buen trabajo. Entonces, voy a solamente a mostrar un ejemplo. Cuando en un área de contabilidad, cuando se implementó el programa, inmediatamente se filmó y se contabilizó con la evaluación cuánto era lo que una persona, en base a lo que decía la literatura y en base a lo que nosotros pudimos llegar a observar, cuántas eran, por ejemplo, las digitaciones de una persona frente a un computador durante una cierta cantidad de minutos. Eso multiplicado por la cantidad de horas, multiplicado semana, multiplicado mes. Solamente el dato de semana, solo un dato de semana, estábamos hablando de 11.000, 12.000, 13.000 digitaciones en el día. Imagínense eso multiplicado por semana, por mes, por año. En la implementación de un programa nos pudimos dar cuenta que las personas no solamente eran capaces de incrementar en un 5 o 10% la cantidad de trabajo que realizaban, sino que presentaban menos licencias médicas, menos quejas en cuanto a los cuestionarios de satisfacción que tenían relación con su puesto de trabajo en particular. Eso también es importante estar chequeando. Hoy día con las redes sociales o con la utilización del Internet es mucho más fácil de lo que era hace un tiempo atrás cuando yo comencé. En ese tiempo las redes sociales prácticamente ya hace muchos años no existían. Fueron apareciendo con el paso del tiempo. Estoy hablando yo del año 2002 cuando yo partí con esto. Entonces, es mucho más fácil hoy día poder tener una mayor cantidad de datos que me entreguen la posibilidad concreta de ir realizando mejoras en el tiempo con ese trabajador en particular o con ese grupo de trabajadores en particular. Yo solamente estoy colocando un ejemplo, que es una línea de trabajo en oficina, pero me he encontrado en otras empresas, Huenco, por ejemplo, Plásticos Huenco, que trabajamos también con ellos, en donde hay un nivel de frecuencia de producción en base a una línea de montaje y ensamblaje de productos, todo, básicamente del plástico, como todos conocen que es la empresa Huenco. Aquí hay una alta rotación también. Y aquí también había un aspecto bien particular de esta empresa. Había una muy alta rotación de personal, muy alta, pero al mismo tiempo la gente que se mantenía, que se mantenía en el tiempo, y con la implementación de estos programas realizados 2, 3 veces a la semana, más el apoyo a nivel de web, más el apoyo que llegaba a sus teléfonos, más el apoyo de cartillas, instructivos, capacitaciones parceladas en el puesto de trabajo, hacía que estos trabajadores, sobre todo los que se mantenían, como les digo, fueran capaces de disminuir sus riesgos en el trabajo, sus lesiones, sus accidentes y por sobre todo generaban un trabajo de mejor calidad. ¿Ya? Entonces, estos son solamente algunos beneficios, ¿ya? Pero por ejemplo ahora para la empresa, los empleados están más satisfechos. Mayor asistencia, mejores soluciones en cuanto a lo que es la generación de conflictos con los trabajadores. Hay una predisposición mejor para solucionar un conflicto o hay una predisposición mejor, no solamente para mejorar, porque puede ser que el problema no se mejore, pero sí hay una predisposición mejor para escuchar al otro, ya sea por la producción de enzimas, hormonas que se generan a través de la actividad física, pero la predisposición para enfrentar la vida es totalmente diferente a cómo yo enfrento la vida sin actividad física. Más adelante van a ver algunos números que la verdad que son bastante decidores. Hay un mayor desarrollo, bienestar, promoción, crecimiento personal, mejores relaciones sociales y laborales, mayor seguridad que que se expresa en que el trabajador se siente a gusto, se siente
contento. Nosotros también llevamos esto y también es una experiencia muy bonita. Estoy hablando del año 2008, entre el 2008 y 2010, a Anglo American Minería. Estábamos con la sección Soldado, que está cerca de Nogales, en la quinta región, y con el área de fundición de Chagres, que está ahí cerca de Yayay. Ahí también nosotros realizamos estos programas de empresa. Y yo ahí tengo una anécdota que es muy bonita con el gerente de la división Soldado, mina a rajo abierto en una sección y subterránea en la otra. Siempre los días lunes era la famosa, porque era famosa, sobre todo para el gerente general, gerente de área, era famosa la reunión de los días lunes de todos los gerentes de área. ¿Por qué? Básicamente él siempre me explicaba lo mismo. Porque de 10 me habla uno, me habla dos. ¿Qué hicimos? En base también a una sugerencia que él nos hizo de crear algunas dinámicas, trabajos que pudiéramos emplear para mejorar la comunicación, para mejorar el trabajo en equipo, para mejorar que la gente se sintiese, incluso a ese nivel, más empoderada en su cargo y que tuviera la capacidad y la confianza, y voy a repetir toda la sesión, confianza, porque la confianza, los que conocen un poquito de liderazgo, cuando hablamos de las 5 disfunciones de un equipo, la confianza es el pilar fundamental, es el sostén de una pirámide con factores como la responsabilidad, que tiene que ver también con cómo enfrento, cómo yo enfrento el lugar donde estoy si me siento reprimido, si no encuentro que haya confianza, si nadie toma responsabilidades o si todos asumen la responsabilidad solamente individual. Es diferente cuando la empresa, la compañía, la organización entrega ese espacio, pero además entrega la capacitación y los conocimientos para que las personas sepan cómo manejar, cómo navegar en el tema que tiene que ver con las relaciones sociales, con las relaciones entre pares, entre jefes, ¿ya? Esto debe ser un enfoque integral. Cuando hablo de enfoque integral, es cubrir, completar estas necesidades físicas, materiales y emocionales de las personas. Según la Universidad de Oxford, los empleados felices son aproximadamente un 13% más productivos. Hay otros estudios que también hablan aproximadamente del 8, del 10. Hay otros también que hablan del 20, como en Argentina, con la Subsecretaría del Trabajo. Esta confianza, esta motivación personal, este profesor McLean descubrió 3 motivaciones básicas, que muchos de ustedes que son jefes quizás las conocen. Las necesidades del logro, las de afiliación, que tiene que ver con mi pertenencia, mi sentido de pertenencia con el grupo, si me siento partícipe de ese grupo, esas necesidades de logro, esos retos que tienen que haber con el logro, con la concreción de objetivos. La necesidad de poder, las competencias. Tengo las competencias, me siento competente, voy por delante, me como el mundo, como digo yo, me como el mundo y salgo a buscar el mundo, salgo a arriesgar, salgo a buscar. El reto entre las compañías está ahí en identificar, en determinar y en canalizar, como les dije 2, 3 diapos atrás, las necesidades que quieren las personas. Eso es fundamental. Por eso cuando uno hace o realiza una sesión de alineamiento de equipo, uno se da cuenta que en un comienzo generalmente hay un grupo de personas, pero bien conducido, como me dijo un día un entrenador de fútbol, me dijo, aquí teníamos un grupo y después de 2, 3 semanas con ustedes y el equipo de transformación, hemos construido un equipo. Y ese equipo pasó por sobre todo por conocer el dolor de las personas que están en ese lugar. Aprender de su dolor, aprender de sus necesidades,
que no siempre van a ser las mías, aunque trabajemos todos en la misma compañía. Entonces, identificar, esto es fundamental, ¿ya? Con distintos incentivos para que el talento de cada empleador se vuelque al 100% al día a día. Es imposible, utópico también lo podemos denominar, pensar que podemos tener todos los beneficios. Pero como alguien me dijo un día, se puede rotar. Podemos rotar los beneficios, como para no aburrir a los beneficios. Entonces es importante siempre estar estimulando a las personas con diferentes beneficios. Esto es como lo que se llama el principio de progresión del incremento progresivo de la carga. Que es un principio de la educación física, que tiene que ver con que yo siempre debo estar incrementando la carga para que el cuerpo, el organismo, se adapte y mejore su rendimiento. Por lo tanto, si yo presento durante mucho tiempo el mismo estímulo, ese estímulo se termina perdiendo y termina afectando poco al grupo al cual yo quiero beneficiar. Por lo tanto, es importante que los beneficios también, desde el punto de vista de la actividad física, desde el punto de vista del deporte, de la recreación, también vayan variando. No me tengo que quedar siempre con lo mismo. Por muy famoso, por muy popular, por muy increíblemente acertada que fue la decisión y que la gente lo encontró fantástico, se puede volver a repetir, pero siempre hay que dar espacios de pausa, ¿ya? Así que el empleado se siente recompensado como para salir, como digo yo, a buscar el mundo. Algunas estadísticas que son bien importantes que podamos observar acá. Fíjense acá, el número de enfermedades, estamos hablando de una etapa totalmente actual, eh, de 8.000, esta es fuente de suceso. El número de enfermedades profesionales sin COVID es de 8.700, de las cuales 56 a 44% hombres-mujeres. De este total, el 81% de las enfermedades profesionales se encuentran en trabajadores cuyo empleador pertenece al sector de servicios, ¿ya? Ahí también hay un tema muy importante. Yo tengo que, no puedo, la fórmula que aplico en una empresa, puedo yo aplicarla en la otra empresa, en una producción de línea continua, por ejemplo, Cuenco, a una empresa de servicios, Deloitte. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No, 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 no. Cada empresa, por muy parecida que sea, siempre tiene sus particularidades. Y aquí yo no me puedo arrancar con los taros. Lo que sí puedo hacer es adaptar siempre lo bueno que se hizo en un lado, o lo que me dice la literatura, la estadística, y traerlo a la mía, pero en base a las necesidades y en base a las características que tiene esa empresa. Entonces, es importante esto. Otra más, los accidentes del trabajo aumentaron. Fíjense bien, 2001, estamos hablando ya, pleno pandemia, aumentaron un 20%, ¿ya? Los accidentes de trabajo, y afectaron principalmente a hombres, ¿ya? De los casos. Otra estadística, en materia de accidentes de trayecto, y dada la mayor movilidad experimentada, obviamente porque salimos de pandemia, se observó un incremento de estos accidentes de trayecto de un 15%. Como dijo alguien hace un tiempo atrás, eh, dejamos de caminar, dejamos de movernos y nuestro cuerpo se adaptó a eso. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de salir, fue casi como empezar a caminar otra vez, para mucha gente. Hoy día mismo me encontré con una persona aquí yendo a visitar una empresa, caminando, y me decía, usted no sabe cómo me afectó la pandemia en cuanto a lo que es mi movilidad. Hoy en día me cuesta mucho menos caminar. Él obviamente también le echa la culpa a las vacunas, ¿ya? Pero esto también son datos que a mí me tienen que dar luces y números muy importantes para poder implementar ciertos programas que posibiliten que yo impacte positivamente en lo que mi empresa realiza.
en las necesidades específicas que tengo. En materia de enfermedades profesionales, el número de denuncias creció también, de 18, imagínense, llegando a 241.000 denuncias, 18,4% más. Todo esto es fuente autorizada de suceso. Estadística, 60 por 1 corresponde a casos de COVID confirmados, 20,6 casos de salud mental, 8,3 a enfermedades musculoesqueléticas y 10,9 asociados a otros diagnósticos. Cuando nosotros comenzamos, estoy hablando del 2002, yo les contaba que teníamos un enfoque eminentemente físico. Ese era lo que nosotros ofrecíamos, un enfoque físico. A medida que esto ha ido evolucionando, y esta estadística lo demuestra, o sea, salud mental, músculo esquelético, hay una unión que es tan fuerte, y todos lo sabemos, la parte de salud mental afecta todo el cuerpo. Y el cuerpo, además, cuando no está cuidado, afecta la parte mental, afecta los órganos. Entonces, tiene que haber en todo trabajo esa unión holística de la parte emocional y de la parte física. Es fundamental que eso esté. Aquí observen, las enfermedades de salud mental representan un 51% del total de enfermedades laborales, más de la mitad, más de la mitad. Y, y como yo siempre comento, sobre todo en los últimos 2 años, yo soy de formación, mi primera formación, profesor de educación física. Trabajé en el deporte competitivo durante más de 20 años, en el fútbol profesional. Paralelamente realizaba esta función como especialista en ergonomía. Pero a medida que el paso del tiempo me ha ido entregando la posibilidad de observar cómo cuando usted es capaz de impactar en otra persona con la palabra, usted es capaz de movilizar lo mejor que esa persona tiene. Con una palabra, usted puede cambiarle el mundo a una persona. Hay una frase maravillosa de William James, un gran psiquiatra norteamericano, que dice: eres tú, con tu forma de hablarte, el que determina si te has caído en un pequeño hoyo o en una tumba. Y creo que eso es un material tan diferenciador de lo que puede llegar a ser la construcción de cualquier programa de pausa saludable, de evaluación ergonómica, de dinámicas de trabajo en equipo, de team building, de clases de yoga. El impacto que tiene que tener un equipo bien capacitado, en este caso profesores, relatores, es muy importante porque es el plus para su empresa. Es un plus maravilloso, maravilloso. Aprender a hablar, aprender a conversar, lenguajear, aprender a conocer la emocionalidad de la gente y lo que la gente vive en el día a día. Antes de pasar a esta parte de los beneficios y empezar a mostrar algunas otras cosas, yo siempre cuento esta anécdota que creo que es maravillosa. Tocó en una empresa aquí en el barrio del Golf hace unos años atrás, trabajar para Codelco Andina en los Andes, a 3.900 metros de altura. Nosotros ahí realizábamos todo lo que eran planes de evaluación de puestos de trabajo, evaluando las condiciones ambientales en forma paralela con el prevencionista y las condiciones ergonómicas, biomecánicas, posturales, musculares de los trabajadores. Esto se realizaba en secciones de oficina, en secciones de manejo, en secciones de rajo también, en secciones en donde había muchísimo trabajo de carácter manual, etcétera. Y en las secciones, muchas veces nos pasaba, y nos sigue pasando, en las secciones de oficina, y esta anécdota es increíble porque la gente estaba separada, sección contabilidad,
sección, voy a dar un recurso humano, y separadas por un pequeño, después de los, eh, de los escritorios, separadas solamente por una placa de madera, y muchas veces la gente, con el hecho de pararse de su puesto, podía ver al otro. Pero eso no pasaba prácticamente. No pasaba nunca. Y usted no sabe la cantidad de veces que me tocó escuchar esto. Yo no sabía que tú estabas allá. Yo no te conocía. Me sorprendo, como me dijo un día una señora. Me sorprendo. Bueno, esa sorpresa era lo mismo que nos llevamos nosotros cuando nos dimos cuenta, porque eso no estaba en nuestro, y tampoco lo dicen los libros, hasta ese momento, nos dimos cuenta de que era tan importante generar espacios. No es, no es único, fundamental, realizar actividades y llamar a la gente. Es muy importante generar espacios en los cuales las personas sientan que esa actividad es sentida. Esa actividad tiene un propósito, que no es solamente mover el cuerpo y mover las manos y rotar, etcétera, y mejorar la circulación. No es eso. La actividad física tiene, en conjunto con la parte emocional, lo que nosotros hacemos como coach, es movilizar lo mejor que la persona tiene. Ese es el gran propósito, ser capaces de movilizar a la persona, de motivarla, de mostrarle que es capaz, que puede más, que falta un poco. Estos programas diseñados para lograr la calidad de vida y la productividad de los trabajadores se implementan, como dijimos, por actividades de bienestar físico, psicológico, emocional. Y hay muchas actividades que se pueden realizar, muchísimas. Ahí ustedes solamente ven una, pero hay muchas actividades que las empresas hoy en día realizan. Lo importante, creo yo, es que esto siempre tiene que tener un sentido y un propósito, ¿ya? No hay que hacerlo única y exclusivamente por ese gasto que tienen que realizar las compañías o las áreas de las empresas, o porque yo debo cumplir cierta legislación. Todos sabemos que, por ejemplo, en el tema de la actividad física, hay ciertos patrones reglamentarios de norma que también se aplican en todo lo que son las, las resoluciones del Ministerio de Salud, resoluciones del Ministerio de Hacienda, el Plan Elige Vivir Sano, las normas internacionales de ergonomía, ergonomía en el trabajo de visualización de datos, pantallas de computador, el famoso teletrabajo, etcétera. Aquí lo que usted está haciendo con, y ahora hablando un poco de legislación, lo que usted está haciendo acá es cumplir la normativa vigente. Cumplir la normativa vigente en cuanto a lo que es el nivel de satisfacción y de prevención de enfermedades, por ejemplo, las musculoesqueléticas, y que guardan una íntima relación con la calidad del trabajo que se está realizando y de que si ese trabajo en su calidad y en cuanto también a la cantidad que quizás está establecida, se hace bajo ciertos parámetros acordes a lo que es la salud, acorde a la salud. Hay una guía, por ejemplo, que es del gobierno de Chile, una guía de implementación sobre ergonomía, ¿ya? Pero tiene que ver con lo que se denomina y que nosotros siempre también ya lo incorporamos hace bastante tiempo a nuestro programa, que es la ergonomía participativa. ¿Qué significa? En que todos los entes de la compañía deben participar en la elaboración de un programa o deben dar mínimo conocer y mínimo, en este caso, por ejemplo, el sindicato, si es que existe, eh,
conocer los beneficios, conocer la cualidad, conocer cómo se va a desarrollar, quién lo va a desarrollar y si están de acuerdo o no, y entregar sugerencias. Por eso se habla de ergonomía participativa en todo esto, porque lo que hace la ergonomía desde el punto de vista de la salud es ergo es trabajo y nomía, cuando uno se acerca del latín, es el estudio del trabajo, el estudio de las condiciones con las cuales yo trabajo. ¿Ya? ¿Cómo parte cualquier programa de actividad física y recreación laboral? Parte desde el punto de vista de que la base es el análisis. En este análisis que yo les muestro, tiene que ver con analizar diferentes trabajos desde el punto de vista de la necesidad que tiene ese trabajo en particular, porque puede ser que en una empresa yo eh, pueda encontrar muchas diferentes secciones de trabajo. Por lo tanto, yo tengo que desarrollar matrices de riesgo para cada uno de los trabajos en particular y también recomendaciones para cada uno de los trabajos en particular. ¿Ya? Entonces, el análisis es la base de todo. Esa evaluación de datos también tiene que ver con este análisis en la cual está el conocimiento de la opinión del trabajador. Las entrevistas, las entrevistas eh, con el trabajador son fundamentales, son fundamentales. Esto tiene mucho también que ver llevándolo a un paralelo entre un entrenador de hockey y alguien que le gusta el hockey. Es diferente el que encuentra que ese trabajo eh, es bonito, tiene una buena performance, un trabajo fuerte, hay que tener mucho conocimiento, a la persona que lo vive. Es diferente ser entrenador de sala que haber sido un entrenador o un gerente que haya vivenciado 10 veces lo que es ese cargo de responsabilidad in situ. Por lo tanto, acá, en esta evaluación de los datos, lo que yo tengo que hacer es nutrirme de la mayor cantidad de evidencia para construir un armado de programas y actividades que posibiliten que las personas cubran y satisfagan sus necesidades, necesidades de la empresa y necesidades personales. ¿Ya? Aquí es importante que estas personales se alineen con la empresa. ¿Ya? Tenemos que llevarlo hacia allá, hacia el alineamiento de objetivos. La palabra maravillosa es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Y esto en cualquier armado de programa, cualquier definición, la palabra propósito es fundamental. Es fundamental. Si yo no tengo un propósito y que ese propósito se construya entre todos, esa es como una mesa coja. Pongo el ejemplo. Una dinámica muy hermosa que realizamos en la dinámica de alineamiento de equipo, con diferentes dinámicas, ¿ya? Cuando se realiza estos talleres o programas. Pero una dinámica muy bonita es cuando uno les pregunta a las personas cuál es el propósito de este club, de esta empresa. Y vas a encontrar que en muchos casos es como parecida, pero en algunos casos también difieren mucho. Entonces, ¿cuál es, piensa usted, en una jornada de trabajo en que hay una parada de 15 minutos? Y usted realiza esta dinámica. Y esta dinámica es 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, tienen 5 minutos, construyen en no más de 3, 4 líneas el propósito, el faro de esta empresa. Cuando eso termine y cada uno expresa lo que escribió en el papel y que fue consensuado con su grupo, se da cuenta que en algunos casos hay una gran cantidad de temas similares, palabras similares. Y que cuando uno de todo eso empieza a armar, a reducir, a sacar lo que se repite,
es capaz de construir un propósito para la empresa. Y cuando el propósito de la empresa y los trabajadores se trabajó de manera común, hay un sentido de pertenencia, de cuidado que es totalmente diferente. Esto es como armar un propósito y colocar el cartelito en la entrada y ver, ese propósito lo construí yo. Es diferente, es muy diferente de la cosa. La implementación real de programas de actividad física, otro punto muy importante, porque ¿cómo lo armo? ¿Cómo lo voy implementando en el tiempo? También la variación de estos programas, la temporada. Típico que los bailes son 18 de septiembre. Los trabajos de silla, por ejemplo, los estiramientos de pausa o incluso la yoga, se realizan de manera o con una mayor frecuencia, pero hay ciertas actividades que también se desarrollan dependiendo de la temporada, del año. Entonces hay que determinar y muchas veces también preguntar, ¿cuál será lo que más le gusta a esa sección? Porque si tengo una sección con gente, no sé, de 50, es diferente la necesidad donde tengo una empresa o una sección que son todos bajo 30. ¿Se fijan? Qué importante acá el dato en cuanto, por ejemplo, de una sección, 100 personas, la edad. ¿Cuáles son los... Oye, tengo unos programas que son increíbles, increíbles. Los vamos a hacer a contar de mañana. Imagínense. Yoga, baile y toda esa sección está a punto de jubilar. Entonces, aquí es donde yo también tengo que conocer el dato de edad. Es muy importante también cuando yo creo un programa, ¿ya? El seguimiento, otro paso que es fundamental. Este seguimiento no es este seguimiento en la mitad del proceso ni el seguimiento al final del proceso. Es un seguimiento de cadena continua que tiene que estar siempre dispuesto y listo. Es muy parecido a lo que sería los que conocen un poquito de metodologías de agilidad, el Scrum, que tiene el Scrum diario, tiene un Scrum semanal, de ir viendo los avances del componente en cuanto a los requerimientos del dueño producto, a las indicaciones del Scrum Master y del equipo de desarrollo. Entonces es importante, muy importante que este proceso se desarrolle de manera secuencial durante todo el proceso completo. Completo. Y también, cuando ya no se está realizando por A o ese motivo este programa, es importante que yo también los vaya preguntando con las personas, ¿ya? Ellos me pueden dar datos, se echa de menos, pucha que lo echamos de menos. Las redes sociales y web interna, importantísimo utilizar esto. Es muy importante utilizar las tecnologías de la información con un uso responsable, pero la información que se entrega es muy importante y puede causar un impacto gigante en las personas. Y además las personas se sienten que están siendo tomadas en cuenta. Y eso es confianza. Y entramos otra vez a esa famosa cadena de los 5 aspectos de las disfunciones de un equipo. La confianza es fundamental. Buenos planes de comunicación, buenos planes de comunicación. En muchas empresas, sobre todo al principio, se dejaba estos planes de comunicación, en este caso a nosotros como consultora. No, estos planes de comunicación, nosotros somos los encargados de vender un producto en el momento, de realizar una planificación tan buena, cosa que esta gente después nos diga, oye, maravilloso esto, maravilloso, lo quiero volver a hacer, pero también tiene que haber una comunicación directa con la gente y que hay gente que no participa en un tema o no participa y se sienta comprometida, se sienta que esta sirve, se sienta que en esa foto está él. Entonces es muy importante que los planes de comunicación acá sean además claros y que los roles en cuanto a la construcción, en cuanto a la generación, en cuanto a lo que es el capital humano que va a trabajar, esté siempre bien comunicado.
Siempre, 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 siempre. Y la evaluación, al final, ya tenemos el seguimiento, como dijimos acá, pero hay una evaluación final. En que esa evaluación final a mí me tiene que entregar, ojalá, la mayor cantidad de datos, y con eso yo después hablo con mi gente. O la misma gerencia se da cuenta que estos planes son maravillosos, pero además de serlos en la retórica, en la argumentación, en el papel, lo son en los números. Esa es la parte que es fundamental. El número, el dato, el dato. El gerente puede tener la idea, el juicio, como decimos en coaching, de que eso es poesía. Pero si yo le entrego un dato con evidencia científica, estadística, puede llegar a transformar ese dato y su juicio y reconvertirlo. Ahí tenemos un cambio de observador también, un cambio de una forma, pero ¿por qué? Porque se lo hemos mostrado, ¿ya? Estadísticas, por ejemplo, miren esto. La inactividad física le costó a la economía mundial 67,5 billones de dólares, ¿ya? Esto es una estadística del 2016. 2016, 67,5 billones de dólares. Los costos estimados asociados al sobrepeso y la obesidad en Chile, fíjense ese datito, 2000 de 2030, se estima que serán de 814.600 millones. Es una cifra estratosférica. ¿Cómo no nos damos cuenta de la importancia de realizar actividad física? Estar más sanos, más sanos. Estamos pendientes hoy día de tantas cosas que nos sacan, tantas cosas que no nos dejan pensar. Y la actividad física, tan simple como caminar 10 minutos, 15 minutos, media hora, es fundamental para que usted desde su cerebro esté predispuesto y dispuesto a ir con todo a comerse el mundo. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la implementación de un primer programa. Hay un programa que tiene tres patitas: una evaluación, un análisis y un planeamiento. Ya lo dijimos anteriormente, aquí es cuando yo obtengo información del medio, obtengo la información de la plana gerencial, de las áreas, de los jefes, del trabajador. Analizo eso y de ahí hacia adelante planeo qué hacer. ¿Ya? Aquí vamos a mostrar solamente tres iniciativas. Una iniciativa es la gimnasia de pausa, que muchos de ustedes ya la conocen. Está la implementación de un programa de yoga, de mindfulness también. Y otra arista que tiene que ver con los talleres de liderazgo y comunicación, que yo considero que para cualquier empresa hoy en día son fundamentales. Son fundamentales. No puede realizarse un plan de trabajo, de mejora, de beneficio, si no solamente no está bien comunicado y ordenado y planificado, sino que cuando yo estoy realizando la actividad, yo tengo que tener las competencias y la facultad para comunicar de buena forma y argumentar de buena forma. Porque esa es la manera también de impactar. ¿Qué saco yo con mover a alguien si no lo impacto emocionalmente? Debo hacerlo, ¿ya? Por eso es importante también los talleres de liderazgo y comunicaciones. Y otro programa, partimos obviamente con una evaluación, la pausa, los yoga, los masajes, el silla. Que esto, por ejemplo, nosotros qué hacíamos y qué hacemos, que estas sillas semisentados, todos lo que son estos masajes en sí, lo realizan personas no videntes o con capacidad reducida de visión. ¿Ya? Tienen una sensibilidad, un tacto diferente, entregan algo diferente. Y los talleres de alineamiento de equipos, también una parte muy importante. Como les dije anteriormente, aquí lo fundamental es hacer un propósito común, tener todos la misma visión, saber todos dónde vamos. Para ir
Para ir concluyendo este webinario, después pasar algunas preguntas si alguien tiene. Esto va a quedar grabado, así que después lo van a poder obtener y se va a subir igual a las redes sociales el, eh, el enlace para que lo puedan ver en el canal YouTube de Transformación, ¿ya? Y lo más probable es que esto lo vamos a volver a repetir en un par de semanas a través de otra red, pero también va a estar disponible el que quiera también participar. La actividad física tiene muchos beneficios, no solamente importantes, sino que son muchos para la salud del cuerpo y el alma, fundamental. La actividad física reduce los síntomas de depresión, ansiedad, etcétera. Yo esto lo coloco como referente. Yo siempre he realizado actividad física, obviamente por mi profesión base, que es de profesor, pero en momentos de la vida también dejé espacios en los cuales no realizaba esta actividad por algo motivo. Y siempre, 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 siempre volvía, porque sentía una íntima necesidad de moverme. Pero cuando comprendí, y los llamo a hacer este ejercicio, comprendí que la parte física, la parte externa, está teñida y llena de emociones. Y cuando esas emociones no están lo suficientemente ascendidas, positivas, buenas, sanas, afectan a mi cuerpo. Las personas que son insuficientemente activas tienen 20% o hasta 30% de tener más riesgos, ¿ya? En comparación con otros, riesgos cardiovasculares, por ejemplo. Crea una fuerza de trabajo que es saludable. Obvio, si tengo trabajadores que realizan actividad física, tengo trabajadores con una nutricionista, tengo trabajadores con un coaching, con un coach para realizar coaching, obviamente esto va a abrir la mente, obviamente, ¿ya? Aumenta la productividad de los empleados, ya les he mostrado cómo, y disminuye el ausentismo laboral, ¿ya? Pueden haber otras conclusiones, pero yo estimé conveniente solamente en honor al tiempo colocar estas. Estimados, lo que uno obtiene al final del proceso son personas, por sobre todo, emocionalmente, ya sea en las pausas, al final del día, al comenzar o durante un tiempo que se determinó en el programa, están evidente y eminentemente mejor dispuestas para realizar un trabajo en particular, una función que se les ha encomendado. Es otra la disposición, pero si además encuentran que en el coach, que en el relator, que en el expositor, que en el profe, tienen a alguien cercano, ¿cuántas veces les ha pasado? Que llegan a un lugar y hay alguien que no les genera confianza. Llegan a un lugar y hay alguien que les genera una confianza gigantesca. ¿Será esa la manera de ver las diferencias solamente? No, porque hay una tercera. El tener gente habilitada como es la que nosotros tenemos en todos estos temas emocionales que son fundamentales para movilizar el alma de otro. ¿Ya? Voy a salir de la presentación, voy a, voy a, vamos a conversar un poquito para ir concluyendo y si alguien tiene alguna pregunta, consulta, la podemos ir respondiendo, como siempre digo yo, en base más que a la literatura, que siempre es importante, y aquí yo pongo siempre el símil con lo que estoy estudiando y estoy ya en mi último semestre de carrera, que espero terminar bien a final de año para el próximo año dar el grado, que es derecho. En derecho uno lee mucho, estudia mucho, memoriza mucho, pero cuando ya uno empieza a interactuar con la práctica, se da cuenta que en la práctica es cuando realmente se aplica el derecho, ¿ya? Y en la actividad física pasa algo exactamente igual. Nosotros tenemos mucha teoría,
en cuanto a lo que es fisiología, biomecánica, medicina del deporte, psicología del deporte, en cuanto a lo que es la pedagogía, ya sea para enseñar como para producir deportistas. Pero cuando yo llevo a la práctica, a la realidad, todos los lugares son diferentes, absolutamente todos. No hay un lugar ni una empresa que se parezcan. Y es más, en la misma empresa, esto nos ha pasado mil veces, en la misma empresa, dos secciones, una El Bosque, Apoquindo y la otra Huechuraba, la misma empresa, es un mundo de diferencia. Es un mundo de diferencia. Entonces es muy importante, como les digo anteriormente, no solamente irme con la literatura, irme con ese dato duro en cuanto a lo que es lo que dice la evidencia científica. Es muy importante tener esa estadística también en cuanto a enfermedades, saber, y es muy importante que su empresa debe cumplir ciertos parámetros, debe cumplir ciertas auditorías y que una empresa que le presta sus servicios debe estar preparada para entregarle ese plus, porque además esto le da sustento en el tiempo, le da sustentabilidad a su empresa, no solamente en que los programas que se estén realizando son los correctos para tener empleados más saludables en todo sentido y productivos, por ende, sino que le da la posibilidad de cumplir con la legislación. Por ejemplo, les voy a hablar solamente de la norma chilena de ergonomía. Esta es una, para no extenderme más en el tiempo, que es la 2458, y que habla de los requisitos de seguridad en el diseño, construcción y uso de sistemas de protección, por ejemplo, contra caídas. Eso es una de las normas que existe. Eso es una norma chilena. Hay normas ergonómicas, hay normas de frecuencia en cuanto a lo que es el trabajo. Eh, Hay normas y evaluaciones que lo que hacen es cumplir la legislación vigente y le da ese handicap, ese plus a su compañía diferenciadora con respecto a otra, con respecto a otra. Ahora todos conocemos, por ejemplo, lo que es la Suceso y ese famoso cuestionario que a veces, que yo lo rellené tantas veces por internet y que muchas veces me tocó, me recuerdo una vez en Codelco Andina, realizar 200 sucesos, pero en papel. Se entregaba el papel, que esa era la parte más fácil, pero después llevar ese dato en ese tiempo, estoy hablando 2012, 2013, 2014, llevar después ese dato al, al espacio, porque eso después tiene que subir arriba, para que ese dato quede, sobre todo lo que eran los riesgos psicosociales en los puestos de trabajo, es relevante ese dato. Es muy importante tener ese dato. Es muy importante que ustedes siempre guarden ese dato y que capaciten a sus trabajadores, no solamente con actividades físicas, sino que es importante también que generen, y yo creo que muchos de ustedes lo hacen, generen espacios de confianza, generan espacios de confianza. La confianza es fundamental, fundamental. Eh, Hay una experiencia, voy a contarles dos experiencias, como para ir finalizando y voy a dejar micrófono si alguien quiere hacer alguna consulta. Esta es una experiencia que tiene que ver con el deporte y que tiene que ver con una empresa. Voy a partir por el deporte. En un equipo A se implementaron ciertas políticas que tenían que ver con alineamiento de equipo, trabajo de liderazgo, trabajo en equipo, dinámicas, comunicación, y en un periodo aproximado de 3 semanas de trabajo, el nivel de rendimiento que cuando se comenzó era de un 29, y fracción, se incrementó al cabo de 3 meses de implementación de un programa de estos, se incrementó después de cierta cantidad de tiempo en un 59%. El programa se dejó de implementar y el rendimiento decayó en aproximadamente casi un 40%.
O sea, cuando el programa estaba inserto, impactó de una manera muy profunda en la matriz, digo yo, de todo esto. Pero cuando el programa se dejó de hacer o se hubiese realizado lo mismo durante mucho tiempo, esto no hubiese, como les decía anteriormente, por el principio del incremento progresivo de la carga, no hubiese alcanzado o hubiese alcanzado una meseta, y si no tiene estas variaciones, el programa decae, ya sea por un tema motivacional, ya sea por un tema de carga, ya sea por un problema de frecuencia, ya sea por un problema A, B, C, D, F, infinidad. Porque yo tengo que siempre tener una claridad ahí con eso, de que tengo que tener esa alerta, esa alarma que me esté saltando continuamente sobre el dato que me entregue información para yo inmediatamente cambiar. Y en otra empresa también nos pasó lo mismo, que con programas, sobre todo programas en los cuales las personas trabajaban en equipo y se comunicaban. Hay unas dinámicas muy bonitas también que hemos hecho con los profesores que se llaman mercado de conversaciones. Quizás ustedes las han visto alguna vez, pero tienen que ver con ese tú a tú con una persona y preguntarle, ¿quién soy? Cuando uno realiza sesiones, por ejemplo, de coaching, la pregunta más difícil siempre es esa. ¿Quién es Domingo Torres? Y Domingo Torres ahí, generalmente la gente se descompone un poco y dice, "No, no, no, no", y habla varios monosílabos. Pero cuando yo genero esos espacios, yo genero confianza. La actividad física, la recreación, lo que hace es generar espacios que yo los tengo que utilizar para generar confianza, para que yo pueda trabajar con otro, para que yo pueda conocer al otro y que el otro me muestre su mundo. La actividad física no es solo moverse, como cuando a mí también como coach deportivo me dicen, tengo ciertos problemas de rendimiento, y yo les digo, está bien, eres de alto rendimiento, pero aquí no sacamos absolutamente nada si no intervenimos todo, todo. No podemos solamente intervenir un lugar, sino que tiene que ser un todo, conocerte. Y es muy importante que ustedes, los que están acá, Carolina, Joana, Eugenia, Lidia, Judith y otros más que han estado acá, entreguen esos espacios. La actividad física, la actividad física, el deporte, la recreación, son espacios de felicidad, felicidad, pero tenemos que ser capaces de arriesgar muchas veces, de pensar, ¿servirá? ¿Será posible? Nosotros trabajamos en oficina, ¿podremos hacer esto? Nosotros trabajamos en producción, ¿podremos hacerlo? Arriesgar. Yo los llamo a arriesgar muchas veces, teniendo evidencia, teniendo el dato, pero arriesgar en el sentido de que tengo ganas de hacer algo, pero me voy a arriesgar a hacer algo no como dice el papel, como dice lo que vi en YouTube, sino que en base al estudio que yo tengo, me arriesgo, me voy a arriesgar con los riesgos obviamente controlados y sistematizados, a que lo que voy a realizar va a impactar en las necesidades que tiene no solo la empresa, sino que las personas. Y si impacto en las personas de forma positiva, lo que hago es movilizar lo mejor que tiene una persona. Si yo movilizo, movilizo el mundo. Y si movilizo el mundo de una persona, puedo movilizar dos, una empresa, una compañía, un país, un mundo. Entonces, para finalizar, dejo abierto si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, pero y que me puede hablar, no hay ningún problema. Pero para ir finalizando, estos programas de actividad física, como les decía, impactan en la calidad del trabajo, impactan en el bienestar de las personas y por sobre todo impactan en todo, impactan en números, impactan en salud, impactan en disminución de licencias médicas, impactan de manera positiva y sobre todo si son mantenidos en el tiempo. Eso es fundamental, mantenerlos en el tiempo y a través de buenas políticas de comunicación. La gente tiene que tener claridad de lo que va a hacer, claridad,
absoluta, absoluta. Y eh, esto siempre lo cuento, ¿ah? Y sobre todo cuando uno, y esto lo digo como una enseñanza mía, más que nada personal. Eh, Uno siempre cuando comienza un programa trata de llegar a la gente. Esto yo lo aprendí con el tiempo. Y hay mucha gente que a veces es reacia, no quiere realizar la actividad. Y uno a veces la deja o la trata de motivar. Pero después con el paso del tiempo, uno le termina diciendo a sus profesores, a los kinesiólogos, a los relatores que están con uno, ¿cómo te fue? Y eso que les pase también a ustedes, o espero que les puede servir, no de consejo, porque yo no soy nadie para darle consejos a nadie, menos yo, sino que, ¿cómo te fue? Me dicen, sí, bien, profe, pero ¿sabe qué? Mire, de 20 personas hubieron 3 que no participaron. A esos, a esos tengo que ir, a esos tengo que ir. Y a ustedes les debe pasar lo mismo en muchas. Impacto con algunas personas, pero con otras no. Tengo que buscar la fórmula de impactar en esa persona. Ahí yo aprendí, con el coaching aprendí los temperamentos. Y cuando aprendí temperamento, primero me dio cuenta de mí. Y uno empieza a observar el mundo cuando conoce los temperamentos, muchos de ustedes lo habrán visto por el tema de los 4 colores, ¿ya? Los dominantes, los influyentes, los estables, los concienzudos. Cuando uno también conoce y tiene ese conocimiento, si yo eso lo hubiera tenido cuando comencé, creo que hubiese sido más bueno de lo que soy, humildemente. Pero creo que hacemos cosas lindas de transformación que impactan. Y como dice el logo de transformación, acompañamos aprendizajes que impactan en las personas y en las organizaciones a través de la formación. Así que bueno, muchas gracias. Voy a colocar ahí lo que dijo Carolina. Dice, gracias por la presentación. No tengo pregunta. Lidia, hola, súper interesante, gracias. Lo que más me ha tocado ver a quienes prestamos servicios a empresas es llevar a indicadores de buenos resultados del servicio prestado. Lidia pregunta, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Excelente, gracias, profe, dice Eugenia. Yo creo que la mejor forma de hacerlo, en este caso, Lidia, de estos famosos indicadores, es, dame un segundo porque ahí sí. En este caso de los indicadores, nosotros usábamos principalmente indicadores que tenían que ver con niveles de satisfacción que fuimos buscando, porque cuando yo comencé no había prácticamente nada. La ergonomía en Chile y la actividad física en las empresas era totalmente desconocida. Se hacía prácticamente, estoy hablando del año 2002, se hacía prácticamente como un regalo de fiestas patrias o de Año Nuevo o de Navidad. Donde me tocó, sí, que estaba más avanzado en cuanto a, a la generación de actividad, era en Argentina, en las empresas que trabajé en Buenos Aires y en Mendoza. Ahí así, porque además hay un nivel de cultura deportiva, de actividad física, que es mucho mayor que el nuestro. Pero también ahí la generación de indicadores iba, uno, por la cantidad de herramientas, y ustedes las pueden encontrar en Internet. Si me escriben a mi correo, mira, yo voy a colocar lo voy a colocar en el chat. Es de Torres arroba transformación.cl y les voy a colocar el más 569 5605 8192. El que o la que requiera información en cuanto a evaluación, por ejemplo, de puestos de trabajo, niveles de satisfacción, escríbame, porque hay literatura y hay ya indicadores, pero bien fáciles de poder realizar con las personas, encuestas online, encuestas de papel, todavía el papel se usa, pero existen. Si yo lleno 2, 3 datos con la estadística, yo puedo ir generando mejoras en base. Me tocó, y como última anécdota para cerrar, pero escríbame el que necesite información y yo se lo mando encantado. Pero me tocó, por ejemplo, en Deloitte, nosotros encontramos una cantidad que no era significativa porque Deloitte es una gran empresa, pero habían problemas de carácter ergonómico.
las angulaciones de las rodillas, la posición de los computadores, la altura, la posición de la pantalla con respecto a la entrada de luz. Se hicieron cambios y modificaciones, claro, estábamos acompañados por una gerencia en ese tiempo maravillosa, pero se hicieron modificaciones que con solamente un dato, que fue la evaluación ergonómica, mejoró en más de un 50% la cantidad de disminución de licencias médicas, producto de que habían menos empleados que se quejaban o que asistían al médico con problemas de lumbago, manguito, dolor de cuello, cervicalgia, etc. Entonces, solamente ahí hay un dato. Y hay encuestas de niveles de satisfacción que lo puede realizar el empleador, el prevencionista e inclusive la misma persona en su puesto de trabajo. Y hoy con el teletrabajo, que hay tanta gente que está en su casa, la misma gente se puede autoevaluar para que chequee el lugar de trabajo en su lugar, en su casa, en su hogar, y haga sus propias correcciones. Y esa información es maravillosa tenerla. Se va guardando y ustedes mismos van a ir viendo cómo va a ir evolucionando en el tiempo y van a surgir otras. Pero es maravilloso ese tema de ir guardando. Pero hay información, mucha, fácil y que ustedes la pueden implementar. Yo ahí les dejé de Torres @transformac con 12 sion.cl y más 569-5605-8192. Ese es mi WhatsApp directo. Yo contesto feliz todas las preguntas, consultas, inquietudes. Si los podemos ayudar desde Transformación en la implementación de algún programa que necesiten un poco de asesoría, cuenten con nosotros felices, porque desde Transformación queremos impactar. Y como yo siempre digo, nosotros no hemos llegado a brillar. Lo importante es que ustedes brillen, nosotros solamente intentamos iluminarlos para que ustedes brillen, brillen y hagan lindo su trabajo. Les deseo una muy buena semana, que tengan una buena jornada también hoy día. Muchísimas gracias a todos por estar. Espero que les haya gustado y nosotros encantados, 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 encantados de poder aportar. Así que muchas gracias y buenas tardes a todos.